Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque una vez más nos permite reunirnos, Señor, para venir a estudiar y meditar tu bendita palabra, Señor, para que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, y tú obres en nosotros, Señor, a través de este manantial de agua viva, Señor, que es tu palabra, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor. Permite que nuestros corazones sean abiertos, Señor, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor, para poder escuchar y meditar tu bendita palabra, Señor, y esto traiga más luz acerca de lo que Cristo es para nosotros, Señor. Obra en nuestras vidas y en nuestros corazones y glorifícate de una manera grande, Señor. Permite que tu nombre sea exaltado a través de este estudio, que nuestras vidas sean transformadas para la gloria de Jesucristo, que tú seas, Señor, exaltado, Señor, a través de este estudio, Padre. Que toda la gloria sea para Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, habrá una Biblia en Romanos capítulo 6, versículos 13 y 14. Romanos 6, 13 y 14. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos en el versículo anterior, no reine pues el pecado mortal en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿no? Y ahora aquí Pablo dice, no solo que no reines, sino que no presentes tus miembros, tu cuerpo, ¿verdad?, a cuestión de iniquidad, ¿sí? Pablo aquí, igual que el versículo anterior, en el griego no está dando una sugerencia, no te está diciendo no presentes, está dando una orden. Es imperativo el verbo griego, es una orden. No presenten sus cuerpos a la iniquidad, no lo hagan, porque eso sería algo que un cristiano verdadero no debe de hacerlo. No debe de hacerlo, ¿sí? El término griego definitivamente, como les decía, es una orden que nosotros no debemos de presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies a la cuestión de la iniquidad. La pregunta es, iniciando en esto que estamos, es ¿en qué estamos enfocando nuestros miembros en nuestros ratos libres? ¿Qué hacemos en nuestros ratos libres? ¿En dónde los estamos enfocando? ¿Sobre qué lo estamos enfocando? ¿Lo estamos enfocando en las cosas de Dios o lo estamos enfocando en distraernos a nosotros mismos por medio de hoy de tantas cosas que nos están llevando a una iniquidad? Por ejemplo, ¿qué tanto vemos la tele con respecto a lo que oramos y estudiamos la Biblia? ¿Qué tanto estamos en Facebook con respecto a lo que oramos y meditamos en la palabra de Dios? ¿Qué tanto, verdad, estamos nosotros estudiando la palabra de Dios, orando, meditando en el Señor con respecto a un deporte, ir al cine, etcétera, etcétera? Hay gente que va 2-3 veces por semana al cine, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy presentando mis cuerpos? Es lo que estamos viendo. Precisamente el martes tuvimos una conferencia que hablaba de la pornografía. Lo dio un pastor, el pastor Jaime Rojas. Y estamos viendo precisamente esto. Cómo ha crecido enormemente esta cuestión de la pornografía. A tal grado que pastores, líderes, evangelistas y todo están inmiscuidos. ¿Por qué ha crecido tanto? ¿Por qué ha habido un aumento tanto en este detalle? Pues por los medios electrónicos, ¿verdad? Y porque al estar enfocando nosotros nuestras mentes en otra cosa y meterlos y no estar bien metidos en la palabra de Dios y en la oración, ¿qué pasa? Es como si estuviera yo presentando mis miembros al pecado. Estoy exponiéndome al pecado, ¿verdad? Es como si me dijeran, oye, mira, allá hay una balacera, no vayas, y yo voy. A exponerse, ¿no? Así es. A ver qué pasa, a ver qué sucede, y voy. ¿Verdad? Me estoy exponiendo a que un balazo me pegue y me hiera. Lo mismo sucede con nosotros, y es lo que dice Pablo. No, o sea, es una orden. No presenten sus cuerpos al pecado.
¿sí? De modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Y esto es lo que nosotros tenemos que meditar, ¿verdad? Tenemos nosotros que estar meditando en la palabra de Dios y en la oración, que son los medios de gracia que Dios ha dado para fortalecer nuestra vida espiritual. Vayamos, por ejemplo, a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver aquí al apóstol Pablo, dice, amados, no solo ustedes siempre obedecen en mi presencia, sino también en mi ausencia, siempre obedecen. Fíjense la palabra que utiliza ahí Pablo, siempre obedecen, no solo cuando yo estoy presente, sino cuando no lo estoy, su vida es igual, ¿verdad? Su comportamiento, su conducta es igual. Y a ellos les dice Pablo, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, no es que yo al estudiar la Biblia voy a adquirir una fortaleza, sino al contrario, yo al estudiar la Biblia, Dios va a producir en mí una fortaleza. Eso quiero que quede bien claro. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es cuánto yo estudie, pero lo tengo que hacer. No es cuánto yo ore, pero lo tengo que hacer. La Biblia no está diciendo no corras, sino está diciendo tienes que correr, pero acuérdate que no es por lo que tú corras, es Dios el que está obrando en ti. Yo tengo que estudiar la palabra de Dios y ocuparme en la palabra de Dios y en la oración, reconociendo esto, que es Dios el que produce en mí esa fortaleza espiritual. Y en ese sentido voy a la palabra de Dios, para que Dios me hable a través de su bendita palabra y me fortalezca. Por eso oro ante Dios. ¿Por qué oro a Dios? Para que estar en sintonía con Él y Él me fortalezca a través de la oración y yo pueda hacer su voluntad de una manera normal. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12. Sí, Romanos capítulo 12. 1 y 2. Sí. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces? Eso es lo que Dios está diciendo. Tengo que presentarme ante Dios todos los días. Tengo que ir a su presencia todos los días. Cada día tengo que ir y presentarme ante Él para entender cuál es la voluntad de Dios, para entender qué es lo que Dios quiere de mi vida, para estar apercibido de todas las artimañas del enemigo, porque es Dios, solamente Dios, el que me va a enseñar por dónde el enemigo quiere atacar. Es Dios y solamente Dios el que me va a fortalecer ante las acechanzas del enemigo. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 21, por favor. ¿Cuál? Efesios capítulo 5, versículos 14 al 21. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está, ¿verdad? Más claro ni el agua para chocolate. Hablando de chocolate. No es claro ni el agua para chocolate. No tenemos nosotros que andar en las cuestiones. Tenemos que buscar a Dios sinceramente, aprovechando bien el tiempo, dice Pablo, porque los días son malos. Y más conforme se acerque la venida del Señor, más los días se van a poner más malos. El enemigo va a buscar cómo envolver nuestra mente. ¿Y qué va a captar el enemigo? Fíjense, por cierto, en la conferencia, y ahorita me acordé de pornografía, sacaron que ya declararon al celular como una adicción. Como una adicción. Y hoy en día el cristiano entonces está adicto al celular también, está adicto al Facebook, está adicto a las redes sociales. Y es una verdad. Y eso nos está cautivando nuestra mente. ¿Para qué? Para que no estemos en las cosas de Dios. Y al estar involucrándonos en las redes sociales y en todos esos detalles, ¿en qué está involucrado nuestra mente? ¿En el chisme? ¿En el morbo? ¿En qué más? En la pornografía. En la pornografía. También avientan. Sí, está tremendo. Y la cuestión es que ahorita ya la pornografía antes era oculta. Las mismas autoridades pedían que la ocultaran. Hoy en día está a la vista. Hoy en día ya hasta ni los filtradores pueden filtrar la pornografía. Tal es el caso ahorita en las noticias, ¿verdad? Estuvieron sacando mucho de estas maestras que les enviaban a sus alumnos, ¿verdad? Y las sacan así, como le enviaban las fotos a los alumnos. Y tú dices, oye, pero ¿cómo sacan eso? Si un niño lo ve, ¿qué? O sea, y lo están sacando en el Facebook, así, la noticia. Y de esta maestra le mandaban, miren las fotos provocativas que ponía. Y las ponen ahí, ni siquiera te tienes que meter. Ahí están, en el primer plano. ¿Y eso qué está provocando? El morbo, la lujuria, la lascivia. Entonces, todo eso está invocándonos. Tenemos, entonces, como dice Pablo, entender que los tiempos cada vez se están poniendo más peligrosos. Y si yo no estoy en la palabra de Dios, y si yo no estoy meditando la palabra de Dios, y si no estoy orando, ¿qué va a pasar? Mi mente y mi cuerpo van a ser cautivados por ese vicio. Tarde o temprano voy a ceder a los vicios de la carne. Y es lo que Pablo nos está amonestando aquí. Tenemos una guerra continua con 3 enemigos. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? ¿Cuáles son los 3 enemigos que tenemos? La carne. La carne. ¿El pensamiento? Va dentro de la carne. La carne, el mundo y Satanás, exacto. La carne, el mundo y Satanás, dice la palabra de Dios, son nuestros 3 enemigos, ¿verdad? La carne, ¿por qué? Porque está sujeta todavía a estas condiciones. ¿Cuándo vamos a dejar de pecar? ¿Cuándo será el día en que dejemos ya esto? Cuando nuestro cuerpo sea glorificado y entonces ya no vamos a tener esa atracción al pecado. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículos, creo que es el 31, dice que la misma creación anhela la liberación y ver la libertad de los hijos de Dios. Anhela ver eso la creación, ¿verdad? Cuando ya nosotros estemos glorificados, ya no va a haber ninguna opción para el pecado. No va a haber ninguna opción, no vamos a sentir ni la más mínima tentación de pecar. Porque nuestro cuerpo, nuestros miembros, ¿verdad?, que son débiles, ya no van a sucumbir a la concupiscencia del pecado. ¿Sí? Es necesario entonces nosotros ver en la palabra de Dios. Por ejemplo, veamos a los hombres de Dios, o cómo cayeron y por qué. ¿Cuál fue la función que hicieron? ¿Por qué son tantas veces nombrados en la Escritura? ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Por qué fueron hombres que destacaron en la palabra de Dios? Algunos, aunque a veces un poco imperfectos, ¿verdad? Pero destacaron en la palabra de Dios. ¿Cuál era el común denominador? Vamos a leer el Salmo capítulo 5, Salmo 5, perdón, versículos 2 y 3. Salmo 5, versículos 2 y 3. Es que no es capítulo, son... Salmo 5. Es como un himnario, entonces por eso dice Salmo 5.
versículos 2 y 3. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahí está, ¿verdad? De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, levantarnos temprano. Vamos a ver que lo importante que es Salmo 63, versículos 1 al 4. ¿3? 6.3, versículos 1 al 4. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad? Este salmo de David que está ahí exponiéndolo. David tenía múltiples ocupaciones como rey. No solo era rey, también le gustaba estar metido en la obra de Dios y viendo qué, ¿verdad? Cómo hacer para que Dios fuera más glorificado. Pero no solo estaba involucrado como rey, no solo estaba involucrado en ver cómo se hacía la obra de Dios, no solo estaba involucrado en todas las actividades sociales, sino estaba involucrado en las cosas de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Mi alma te anhela, Dios. De madrugada me levantaré a buscarte porque tengo un anhelo profundo de ti. Tengo un anhelo grande de ti. Y ese anhelo lo vamos a ver en todos los hombres de Dios y en todas las mujeres de Dios. Ese es el anhelo real, es el anhelo que pone el Espíritu Santo dentro de nosotros de buscarle. Les decía, como un niño recién nacido no le enseñas que tiene que buscar la leche materna, él la busca por naturaleza, porque se lo pide su cuerpo. Lo mismo sucede en nosotros. El buscar a Dios, el meditar en su palabra, nos lo pide nuestra nueva naturaleza. Aunque tenemos una lucha con nuestra carne, nuestra nueva naturaleza nos lo pide. Nosotros vamos a ver combates serios. El caso de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero cayó algunas veces. ¿Pero qué hacía David? Se levantaba y seguía. Se arrepentía. ¿Verdad? Exacto. Se levantaba, se arrepentía y seguía buscando al Señor con ese mismo fervor, con ese mismo amor, con esa misma entrega, ¿verdad? Nosotros podemos ver a estos hombres de Dios buscando a Dios. Josué. Bueno, vámonos a Moisés primero. ¿Qué hacía Moisés? Buscaba a Dios en oración. Tenía la responsabilidad de guiar a todo un pueblo hacia la tierra prometida. ¿Y qué hacía Moisés? Se levantaba y se aislaba y se iba a orar con Dios. Era algo primordial para Moisés. Él sabía que era parte principal. Por eso cuando Dios le dice, ¿verdad?, que el pueblo pecó y Moisés intercede por ellos, y Dios le dice a Moisés, está bien Moisés, entren a la tierra prometida, pero mi presencia no va con ustedes. Van a poder derrotar a todos los enemigos, van a poder conquistar la tierra, eso se los prometo, pero mi presencia no va con ustedes. Entonces, ¿qué dice Moisés? No, Señor. Sin ti no vamos. Porque de nada sirve entrar, conquistar una tierra y todo, obtener cuestiones materiales si tú no vas a estar con nosotros. Prefiero quedarme en el desierto, con este calor bruto, ¿verdad?, a entrar a esa tierra, poseer todo eso, tener todas esas riquezas, toda esa productividad, todo eso. Yo prefiero el desierto, Señor, si tú no vas a ir conmigo ahí. ¿Pero por qué pudo hacer eso Moisés? Porque tenía anhelo y buscaba a Dios sinceramente. Y iba a Dios en oración, aunque Moisés también de repente falló, ¿verdad? Y vimos que no pudo entrar a la tierra prometida, pero él al final fue salvo, pero buscó a Dios con toda sinceridad. Y eso es a lo que quiero que nos llevemos, hermanos. De que sí, nuestra vida debe de ser una vida marcada por la santidad. De repente vamos a tropezar, muy de vez en cuando vamos a tropezar de repente, y a lo mejor cometamos un tropezón fuerte, pero en el momento nos tenemos que levantar, arrepentirnos y creer adelante.
Lo contrario es que nuestra vida esté marcada por una vida de caídas. Entonces, eso sí, ya no es lo correcto. Si yo tengo una vida, puedo pasar un tiempo de sequía, puedo pasar un tiempo a lo mejor de que por descuido espiritual no estoy orando, no estoy meditando en la palabra, pero si mi vida está marcada por no orar y por no estudiar la palabra, entonces algo está mal. Algo está mal. Algo dentro de mí no anda bien, no funciona bien. Y tengo que volverme a Él. El caso también de Josué, ¿verdad? ¿Se acuerdan de José? ¿Qué hizo Josué antes de invadir Jericó cuando vio todas las murallas y todo cómo estaba Jericó? Dice que se levantó muy de mañana y se fue a un monte alto y desde ahí empezó a ver a Jericó, ¿verdad? Y empezó a orar. Y se le apareció el ángel de Jehová, ¿verdad? Y le dio la estrategia, da 7 vueltas, ¿verdad? Y una estrategia media que para todos sería ridícula, ¿verdad? Imagínense, Dios trasladarnos a ese tiempo, ¿verdad? Que ahorita no nos lo va a decir porque ya la cuestión no es así, todo era símbolo de lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Pero le dice, imagínate, estamos ahí, Dios le dice, mira, rodea a Estados Unidos 7 veces, ¿verdad? Y en la 7ª vez, todo el pueblo va a gritar y Estados Unidos va a caer. El muro se va a caer. Sí. Interesante, ¿no? Yo creo que no lo creeríamos, ¿verdad? Pero como Josué estaba conectado con el Señor, estaba en oración, él le creyó, porque Dios produce esa fe cuando nos pide algo. Para dar algo, Dios produce esa fe en nuestros corazones, pero tenemos que estar en comunión con Él, ¿sí? No podemos hacerlo fuera de la comunión con Él. Fíjense, David, hombre, ya vimos los salmos que escribió constantemente en oración, ¿verdad? Nehemías, Esdras, hombres de oración, ¿sí? Josías, fíjense, Josías me encanta, para mí es leer la historia de Josías, para mí es fascinante la historia de ese rey. Él empezó a los 8 años a reinar y buscó a Dios desde esa edad y no se desvió de los caminos de Dios. Y buscó a Dios con todo su corazón. Y oraba a Dios. Y veía, ¿verdad?, que las cosas de Dios se llevaran bien. Y provocó una reforma religiosa en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya estaba en los ídolos. Y a través de las reformas de este niño y posteriormente un jovencito, ¿verdad?, empezó a Israel a cambiar. Llega una edad, no recuerdo si unos 12 o los 16 años, donde al estar arreglando la casa de Dios, el templo, ¿verdad? Estaban arreglando el templo porque estaba descuidado, y Josías manda a que lo arreglen, y lo empiezan a arreglar, y en el arreglar están escarbando y haciendo en los muros, y encuentran la ley de Dios que estaba perdida. El libro, hasta ese momento que Dios había revelado al pueblo, lo tenían olvidado y se había perdido y ya nadie preguntaba por ese libro. Por eso andaban tras los ídolos. Y cuando ese libro es descubierto, se lo traen a Josías, ¿verdad? Y su secretario, su vocero, lo predica, lo habla ante Josías. Y Josías, al ver todo lo que se iba a venir sobre el pueblo de Israel, no le importó romper sus vestiduras reales, ¿verdad? Rompió sus vestiduras, se puso en cilicio y se postró ante Dios con lágrimas, llorando por Israel. Y les dijo a sus secretarios, vayan y pregunten al profeta Isaías qué es lo que va a suceder con Israel. Mientras yo voy a seguir orando. Y se fueron. Y le preguntaron al profeta Isaías, el rey nos manda, ya sé para qué los manda. Y díganle que sí, que viene un juicio grande sobre esta nación, que Dios va a castigarlos enormemente. Pero por cuanto él ha buscado a Dios con todo su corazón y su alma, él no verá este mal que vendrá sobre Israel. En todos los días que él viva, el mal no vendrá sobre él. Cuando él parta, entonces ya vendrá todo ese mal sobre él, ¿verdad? Pero esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Ver a un hombre que tuvo que ver
todo lo que el pecado puede ocasionar, y que se humilló ante Dios y se postró y pidió perdón por él y por Israel, aunque él no había pecado. Él desde niño estaba buscando a Dios. No se había ido tras los ídolos. Pero él vio la maldad de su pueblo y se humilló ante el Señor, ¿verdad? Y clamó por el Señor, a tal grado que la Escritura dice, no hubo otro rey igual que buscar a Dios como Josías. Antes de, ni después de Josías. ¿Sí? Ese rey se humilló así delante de Dios. Y buscó a Dios con todo su corazón hasta que, ¿verdad?, partió. Bueno, murió en un enfrentamiento por ahí, que Dios le había dicho que no fuera, pero más bien yo pienso que Dios lo guió hacia allá porque lo tenía que quitar de en medio para poder desatar el juicio sobre Israel. Y eso es lo que nos habla de un hombre que buscó al Señor y que trajo a Israel otra vez la verdad de Dios. Pero a través de la oración, a través de la meditación de la palabra. Y mandó Josías no solo a él, ¿verdad? Él escuchar la palabra, mandó que todo el pueblo se reuniera y que se predicara la palabra a todo el pueblo. Y los tuvo ahí predicando la palabra de Dios, ¿verdad? A tal grado dice que Israel sirvió a Dios todos los días que vivió Josías. Después de que Josías murió, Israel se vuelve a desviar, ¿verdad? Pero todos los días que vivió Josías, Israel buscó a Dios. Cuando Josías muere, le hicieron luto de 40 días el pueblo de Israel. 40 días llorándole a ese rey. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. El Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo perfecto, oraba. Y meditaba la palabra. Desde niño él buscó la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y el niño crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando de niño se le perdió a María y a José? ¿Se acuerdan de ese evento? ¿Sí? ¿Dónde estaba? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Ahora está aprendiendo con los maestros, ¿no? Con los maestros, preguntándoles, ¿verdad? Oiga, ¿y por qué la palabra dice esto? Oiga, ¿y por qué esto? ¿Verdad? Y les preguntaba. A tal grado los maestros estaban estupefactos, como un niño de esa edad haciendo este tipo de preguntas y todo. Pero es que Jesús, desde niño, en su naturaleza humana, él aprendió eso. Dice la palabra de Dios que aprendió la obediencia. ¿Sí? Aprendió la obediencia en su humanidad. Pero él siendo perfecto, porque él no pecó, él oraba. Se levantaba de madrugada a orar. Y buscaba al Señor. Y en las tardes se iba y se aislaba. Y se ponía a orar también al Señor. ¿Verdad? Y es una muestra de lo que es vital para nosotros la oración, ¿verdad? Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Es Paul, ¿verdad? No, es el Evangelio de Marcos. ¿Marcos qué? Capítulo 1. 35. Ajá. 1:35. Uh-huh. ¿Qué va? En Marcos capítulo 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahí estaba. ¿Quién era ese? No. Jesús, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, fíjense, se levantaba, aún estando oscuro, se levantaba y se iba a orar. Porque él sabía que en el día la multitud no le iba a dejar. Entonces él buscaba un tiempo. Lucas capítulo 22, versículo 45. Lucas 22:45. Sí. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Cuando se levantó de la oración, Jesús se fue a orar y encontró a sus discípulos durmiendo, ¿verdad? ¿Cómo nos encontrará el Señor a nosotros? ¿Cómo está encontrándonos el Señor cada vez que viene a nosotros y quiere tener comunión con nosotros? Cada vez que quiere tener comunión con Edgar, con Yaskin, con Víctor, con Hashira, con Erendira, con los que están a través del internet. ¿Cómo nos encuentra el Señor? ¿Durmiendo?
Aún a veces peor, ¿no? O pecando. Eso nos debe de conmover. Recordar las palabras del Señor Jesús, Juan 15:5. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo estoy unido al Señor? A través de la oración, a través de la meditación de la palabra. Pablo, el apóstol Pablo decía, orad sin cesar. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el día y sin parar debo estar, Señor Jesús. No, sino que mi vida sea una oración para el Señor. Que siempre yo esté consciente de su presencia. Y en los momentos que pueda, platicar con Él. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver y que anhelar en nuestras vidas. Fíjense, los apóstoles y la iglesia primitiva o apostólica, ¿verdad? Tenían la importancia en la oración. Veamos Hechos 1:14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí está, ¿verdad? Todos estos perseveraban. ¿Qué es perseverar? Continuar, insistir, seguir. Seguir, ¿verdad? ¿Y por qué hacían esto? ¿Por qué estaban perseverando? Dios les había prometido algo. Vayan al aposento alto, quédense ahí y oren hasta que ¿qué? Hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y ellos obedecieron esa palabra del Señor y vino el Espíritu Santo. 40 días estuvieron en esa oración, ¿verdad? Y Dios cumplió la promesa a sus vidas. De que viniera el Espíritu Santo, y nosotros sabemos todo lo que ocasionó ese suceso. Dios tiene promesas para nuestras vidas. ¿Por qué no se están cumpliendo? Porque no estamos orando, no estamos perseverando en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Por eso no estamos viendo la mano poderosa de Dios en muchas cosas, en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros amigos, en la vida de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos perseverando en la oración. Estamos presentando nuestros miembros a la iniquidad, o estamos presentando nuestros miembros a nosotros mismos para satisfacer nuestras propias necesidades, para satisfacer nuestros propios egos y nuestras propias cuestiones. Y la palabra de Dios dice, preséntanos a Dios como instrumentos de justicia. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está, ¿verdad? Y ahí está hablando de la iglesia. Acá hablaba de los discípulos, aquí está hablando de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de la palabra de Dios, en la enseñanza del evangelio. Perseveraban ahí, unánimes, ¿verdad? ¿Y perseveraban en qué? En la oración. La iglesia sabía de esa parte. Hechos capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver varios de Hechos. Hay muchos más, pero solo seleccioné unos. Hechos 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Okay. Ahí está, ¿verdad? Pedro y Juan Subían. ¿a dónde? ¿Y qué iban a hacer? Orar. ¿Verdad? Iban a orar. Y la hora novena es 6, 7 de la mañana. Iban a orar. Se levantaban y iban a orar. Buscaban siempre la comunión con el Señor. Hechos 6, 4. Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está, ¿verdad?
y nosotros persistiremos en la oración y de la palabra, de la enseñanza, ¿verdad? Hechos 12:5. Así que Pedro estaba Custodiado. en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí está, Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Sin cesar. ¿Sí? Eso no nos habla que las 24 horas, sino que en cada periodo del día hacían sus oraciones y no dejaban de orar por Pedro, ¿verdad? Mientras estaba pasando esa situación fuerte. Y debido a la oración de la iglesia, ¿qué hizo Dios en la vida de Pedro? ¿Qué hizo Dios ahí con Pedro preso? Fue cuando se abrió la cárcel, ¿no? Fue cuando se abrió la cárcel, ¿verdad? Entró un ángel Sí. y le dijo, Pedro, levántate. Y cuando Pedro se despierta y ve los portones abiertos y todo abierto, y empieza a caminar, creyendo que era una visión, empieza a caminar, ¿verdad? Y ya cuando sale, se da cuenta que no es una visión, y bueno, se va a ver a la iglesia, ¿verdad? Que en ese momento estaba intercediendo por Pedro también, ¿verdad? Les toca, y pues la iglesia no creía que fuera Pedro, pero estaban orando sin creer que Dios pudiera hacer la cosa, ¿verdad? Hechos capítulo 16, versículos 16, Hechos 16, 16. Hechos 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ahí está, ¿verdad? Pero Pedro, ahora no es Pedro, ahora no es Juan, ahora ¿quién es? Pablo. Iba camino ¿hacia dónde? Hacia la oración. El mismo apóstol Pablo que tanto trabajó para el Señor, que tanta producción hizo para el Señor, que todo lo que hizo por el Señor, la importancia de la oración. Primordial. Porque Pablo sabía perfectamente que nada podemos hacer por nosotros mismos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver y vamos a ver la importancia en nuestra vida de oración y meditación de la palabra de Dios en hombres que inclusive no tenían un conocimiento muy fuerte de Dios. Por ejemplo, Cornelio, Hechos capítulo 10, versículos 4 y 31. ¿Cuál? 10. Hechos capítulo 10, versículos 4 y 31. Más que aquí. 4 y 31, ¿no? Es como... Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. 34. 31. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahí está, ¿verdad? Dios no tira en saco roto nada de lo que estamos haciendo. Da un tiempo para ver nuestra persistencia, nuestra perseverancia. Pero Dios no echa en saco roto nada de lo que hacemos. Aquí está un hombre, Cornelio, que era un centurión romano, ¿verdad? Que simpatizó con el judaísmo y entonces empezó a seguir el judaísmo y empezó a ver que el Dios del judaísmo, el Dios de Israel, era el Dios real. Y entonces empezaba a orar a ese Dios y empezaba a apoyar la obra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Aunque errado, Dios dice, Cornelio, tus oraciones han llegado a mi presencia. Y necesito que vayas a buscar a Pedro. Ya no leí todo eso porque va a ser bastantes versículos. Que vayas a buscar a Pedro, que está en la casa de Simón el curtidor, para que te hable acerca de la verdad. Y entonces Simón manda a buscar, ¿verdad? Pedro viene, predica, se salva a Cornelio y toda su familia. ¿Sí? Pero fue un hombre persistente en la oración. No, la Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo orando, pero Dios dice, me llegó ya. Y eso no quiere decir que Dios no lo oyera desde la primera oración.
sino que Dios aguantó un tiempo, aguantó y dijo, ya es tiempo de contestarle a Cornelio, ¿verdad? Ha sido perseverante, por eso la Biblia nos manda a perseverar, ¿verdad? Nos manda a hacerlo. La viuda, ¿se acuerdan de la viuda que cuando Jesús nació y María lo llevó a presentar al templo y hubo una viuda que estaba allí, ¿verdad? Y lo recibió y Dios le dio ese placer de ver al Mesías recién nacido y ella pudiera entender quién era ese hombre, quién era ese niño que estaba ahí envuelto en pañales. Lucas capítulo 2, versículo 37. Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahí está, ¿verdad? 84 años orando, ayunando, y Dios después de 84 años le concede ver al Mesías. Y era más grande, ¿no? Porque Sí. ese era el tiempo que había enviudado. Ese era el tiempo que había enviudado. Desde que enviudó se dedicó a hacer eso, ¿no? Se dedicó al Señor. ¿Y qué pasó? Dios le permitió ver Al Mesías. al Mesías y que lo identificara. Eso es lo glorioso. Dios no pone en saco roto nuestras oraciones. Dios no las pone. Dios toma en cuenta, solo que Él tiene un tiempo. El sacerdote Zacarías es otro hombre. Zacarías, su esposa era estéril. Su esposa era estéril. Y, ¿verdad? Zacarías estuvo orando a Dios y Dios le responde a Zacarías. ¿Quién fue Zacarías? El padre de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas 1:13. Bueno. Lucas 1:13. Lucas. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Ahí está, ¿verdad? ¿Y quién fue Juan? Juan el Bautista. El que preparó el camino para la entrada del Mesías. El que Jesús dijo, no hay profeta más grande que Juan el Bautista, ¿verdad? Ese hombre, ¿verdad? Fue producto de ¿qué? De un hombre que se humilló delante de Dios y le oró a Dios. Y ese fue el sacerdote Zacarías. Tenía una necesidad, él quería un hijo, ¿verdad? Su esposa estéril, imposible para la ciencia de ese entonces poderlo sacar ahí, ¿verdad? Pero Zacarías sabía que había un Dios todopoderoso, él servía a un Dios todopoderoso, y Zacarías oró a Dios, y oró a Dios, no nos dice cuánto tiempo estuvo orando a Dios, ¿verdad? Pero estuvo un tiempo orando a Dios, y estuvo perseverando en la oración, ¿hasta que vino el ángel y le dijo, Zacarías, tus oraciones han sido oídas, ¿verdad? Y tu mujer va a dar luz un hijo, y ese hijo va a ser un gran siervo de Dios, ¿verdad? Qué tremendo. Dios recompensa nuestra perseverancia. Acuérdense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. 11:6, perdón. Hebreos 11:6. En el nuevo. 11:6. Sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Verdad? Pues ahí está. Entonces, esa parte tenemos que tenerlo muy bien. Y la palabra de Dios, sin lugar a dudas, el Salmo 119, versículos 10 y 11, por favor. Salmo 119, versículos 10 y 11. ¿Ya está? Salmo 119, capítulo 10 y 11. Dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Ahí está, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Eso qué quiere decir? Que el profeta, el salmista, ¿qué hacía? Estudiaba y memorizaba la palabra de Dios para que al momento de venir una tentación esa palabra le viniera a su vida. Recuerden que el Espíritu Santo no va a traer nada a nosotros que no hayamos nosotros comido anteriormente, ¿verdad? Si nosotros no estamos comiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a venir y, esta palabra, Te la pongo en la mente. sí, ahí como te va a inyectar el Salmo 119, versículos 10 y 11 sin que lo hayas leído. No, porque ya lo leíste, lo va a traer a tu vida. ¿Sí? Nos va a traer, nos va a recordar todo eso y lo va a volver vida. Va a hacer que esa palabra sea vida, sea real, no algo ficticio. No estamos leyendo un libro de fábulas, estamos leyendo un libro vivo, real. Y es el poder del Espíritu Santo el que lo hace real para nosotros, transformador para nosotros. ¿Sí? No olvidando que nuestra salvación siempre es por gracia, repito, no es por lo que leamos o por lo que oramos, es por Dios que lo obra en nosotros, pero Él ha mandado que Él va a actuar de esa forma. Tenemos que hacerlo. No podemos jactarnos de cuánto oramos o cuánto leemos la palabra, porque el resultado es del Señor. Pero sí tengo que leerla, sí tengo que dedicarle al estudio, sí tengo que orar y Dios va a ser el que va a actuar en nuestras vidas, ¿verdad? Una fe genuina, una fe auténtica, recordemos, actúa. Una fe que es fingida, no va a actuar. Es vana, ¿verdad? Es muerta. La fe sin obras es una fe muerta, no es una fe viva, ¿sí? Por lo tanto, si yo digo ser cristiano y no estoy viviendo esa comunión con el Señor, tengo que analizar. O hay pecado en mi vida que está estorbando mi comunión con el Señor, o la segunda opción es la peor, no estoy en Cristo. No estoy en Cristo y tengo que analizarlo, ¿sí? Ahora, si estoy en Cristo y estoy viviendo una vida descuidada, no una vida disciplinada del Señor, ¿qué va a pasar? Dios va a traer disciplina, como lo hizo con el pueblo de Israel. Va a traer disciplina a nuestras vidas. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Ya habéis yo olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguno disciplina al presente para ser causa de gozo, sino que de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Hasta cuál? 15. 11, ok. Sí, ahí está, 12:5 al 11, ¿verdad? Entonces Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Si soportamos la disciplina del Señor, Dios nos trata como hijos. Si no nos disciplina Dios, es que somos bastardos. O sea, Dios no nos reconoce como hijos. No se preocupe. ¿Sí? Tú te puedes llamar hijo de Dios. Tú puedes decir que eres un hijo de Dios. Pero si Dios no te reconoce, ¿cómo voy a reconocer que soy un hijo de Dios? Muchos me han preguntado, ¿cómo sé que soy salvo? Porque Dios te va a meter en disciplina.
Tanto disciplina como para corrección de cuando pecas, como disciplina para que tu vida espiritual vaya creciendo. Nos va a meter a pruebas, nos va a meter, ¿verdad?, al hornito de fuego para purificarnos y hacernos cada vez mejores hijos suyos. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Dios va a estar tratando con nosotros constantemente y metiéndonos en pruebas para que vayamos mejorando cada vez. Si Dios no nos pone pruebas, es que no somos sus hijos, ¿verdad? ¿Cuál es la característica, por ejemplo, en nosotros de un verdadero maestro, por decirlo así, en una escuela? ¿A quién recordamos más? Los que hemos ya pasado por varios años y hasta en la universidad y todo. Recordamos al que nos pasaba con un trabajito, ¿verdad? O al que nos hizo la vida de cuadritos, pero nos dejó enseñanza. Sí, a esos. A esos son los que recordamos. Hoy en día esos son los que les agradecemos. No al que nos hizo ahí, nada más expongan y yo aquí me echo un sueñito y ya sacan 9 o 8, ¿verdad? A ese no lo recordamos, recordamos a esos que nos hicieron sufrir, pero con esa disciplina nos prepararon para vivir la vida que estamos viviendo ahorita afuera como profesionales, ¿verdad? Asimismo, Dios hace con nosotros. Nos mete a disciplina, nos aprieta, nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos preparados para la eternidad, ¿verdad? Que nuestra vida sea conforme a la imagen de su Hijo. Y Él va a ocuparse en eso. Si eres hijo de Dios, Dios va a ocuparse en eso. Si no eres hijo de Dios, Dios va a decir muchas gracias, no tengo el tiempo para ti, es tiempo para mí, ¿verdad? Así de sencillo. Y entonces aquí viene algo importante y dice el apóstol Pablo, ni presentéis. Me fui a qué otra forma se podría traducir en la palabra griega, y también puede traducirse no prestéis vuestros miembros al pecado. Entonces, imaginemos que estamos en un campo de batalla, que están peleando Estados Unidos y Corea del Norte, ¿no? Y en uno de nosotros dos estamos ahí como soldados, sea de Estados Unidos o de Corea del Norte. Pónganse del lado que quieran, a mí no me interesa eso. Pero el punto está en que estamos ahí, dos acérrimos rivales, están frente a frente, a la batalla. Y de repente te levantas tú con la metralleta y vas al soldado enemigo y le dices, te presto mi metralleta porque veo que no trajiste. ¿Ustedes qué dirían de ese soldado? ¿O qué dirían de ustedes mismos? ¿O qué creen que diría la gente de ustedes mismos si hacen eso? Ya estamos locos. Estás loco. O sea, ¿cómo le prestas el arma a tu enemigo que no va a tener piedad de ti? Te va a disparar con esa arma. En cuanto se la entregues al enemigo, va a decir, muchas gracias, ¡pum! ¿Va? O si entra un maleante, un asaltante, y que tú le digas, aquí tengo una pistola, pero te la presto, porque veo que no te alcanzo para una pistola, te la presto. Sería algo ilógico, absurdo y tonto, pero además va a traer consecuencias. Lo mismo sucede en nosotros cuando prestamos nuestros miembros al enemigo. Lo mismo sucede cuando nosotros prestamos nuestros instrumentos al pecado, ¿verdad? Nos va a aniquilar. No va a tener piedad de nosotros. No va a decir, bueno, porque hiciste eso, mira, voy a conducir bien cuidadito. Sí, te voy a medio tentar, pero tantito nada más. No va a tener piedad de nosotros. No va a tener piedad, ¿verdad? Por eso Pablo nos insta, ya lo leímos, pero volvamos a leerlo, Romanos 12:1. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto? Racional. Con la mente. Presentarme ante el Señor todos los días, presentarme todos los días ante el Señor, que es mi culto racional. Un soldado debe involucrarse en una disciplina diaria, ¿verdad? Los soldados son sujetos a disciplina diaria. ¿Por qué? Porque lo están preparando para la guerra, ¿verdad?
Pues si nosotros queremos ganar la guerra, tenemos que someternos a la disciplina. Si nosotros queremos ganar la batalla contra el pecado diaria, tenemos que disciplinarnos. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. 1 Corintios 9. 27. Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está. Dice Pablo, yo pongo en dura servidumbre mi cuerpo, en disciplina fuerte, ¿verdad? ¿Cuáles son los mejores soldados? Los que les meten a disciplina más fuerte. El otro día le preguntaba a un amigo que es soldado y le preguntaba que él fue paracaidista del ejército, ¿verdad? Y se salió de ahí por problemas con un general, un comandante, no sé qué era. Y pero él me platicaba, entonces le digo, oye, las fuerzas especiales, ¿qué onda? Dice, no, si a nosotros esos tan gruesos, esos los meten a una disciplina, dice. No, tremendo, dice, los levantan 5 de la mañana, los traen en lodazales, en todo, tienen que hacer una de ejercicios, unos de detalles, pero eso sí, tienen una ventaja ellos, tienen más prestaciones que nosotros y se jubilan antes que nosotros, Están más desgastaditos, ¿verdad? Pero toda esa preparación, ¿para qué los hace ser fuerzas especiales? Son las fuerzas que tienen una misión especial. No entran en cualquier guerra ellos, entran en unas guerras donde necesitan exactamente eso, la pericia de ellos, porque el enemigo es muy astuto, muy fuerte, ¿verdad? Y por eso necesita venir la fuerza elite. La fuerza elite no la mandan así para que, como ahorita, a ver, vete a patrullar Veracruz. No, ellos no los mandan, ¿verdad? Para eso están los ejércitos otros. Pero la fuerza elite los mandan ya cuando en cuestiones fuertes, como estaba oyendo ahorita el caso de Matamoros, ¿no? Que iban a enviar a la fuerza elite para ya atacar de lleno, decían, a ver, ¿qué hacen realmente? ¿verdad? Pero atacar de lleno el narcotráfico que hay ahí, y ya iba a enviar a las fuerzas elite para esa zona. Entonces, nosotros necesitamos ver eso. ¿Tú qué quieres ser para el Señor? ¿Hay una fuerza elite o una fuerza, un soldado ahí nada más? ¿Verdad? Soldado racito. ¿Sí? Un soldado siempre se mantiene vigilante cuando está en guerra. ¿Alguna vez han visto una película de guerra donde un soldado esté durmiendo o deje su arma como 2 metros o 1,5 metros, ¿verdad? Ahí están lloviendo los plomazos y los bombazos y él está así bien tranquilo, ¿verdad que no? ¿Cómo tienen esos soldados cuando están los bombardeos y están los disparos? ¿Cómo tienen las metralletas? En posición. Exacto, ¿verdad? La tienen en posición, la tienen bien agarrada. ¿Cómo tienen sus municiones? Pegadas a su cuerpo para que si se les acaba el parche rápido hacen el cambio y disparan, ¿verdad? Eso es la actitud que Dios demanda de nosotros. Estamos en una guerra continua. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 6, que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra humanos, tenemos lucha contra seres superiores. Por lo tanto, no debemos de permitir. Así es, bajar la guardia, ¿verdad? No debemos de permitirlo, ¿sí? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. ¿Ya están? Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahí está, ¿verdad? Ahí está Pablo poniendo exactamente el ejemplo militar, ¿no? De nuestra vida en Cristo. Tenemos a alguien que nos tomó por soldado, Cristo Jesús. Ahora pertenecemos a las fuerzas especiales de Cristo Jesús y tenemos que responder a un comandante que es Cristo Jesús. Cuando ese comandante nos pida cuentas o venga a visitar cómo estamos en nuestra guardia, en nuestra vigilia, que vamos a responder ante el Señor. Mateo 26:41.
26:41. Ujú. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está, ¿verdad? Velad y orad para que no entren en tentación. Son las recomendaciones del Señor Jesús. El espíritu está dispuesto, pero la carne es la que es débil. Y es por donde repetimos, ¿se acuerdan la clase pasada? Donde el pecado empieza a querer generar y atraernos, y entonces empieza a seducirnos y empieza a despertar la concupiscencia dentro de nosotros. Y si no estamos preparados, vamos a caer. Vamos a caer. ¿Sí? Marcos 13:33. Marcos capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahí está, ¿verdad? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿El tiempo de qué? De la venida del Señor, ¿verdad? Exacto. De la venida del Señor. Si hoy es el arrebatamiento y despierto y veo al Señor Jesús, ¿qué me dirá? Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O me dirá, siervo malo y negligente. ¿Cuáles serán las palabras que el Señor Jesús me dirá? ¿Qué es lo que yo quiero ver en esto? Nuestra meta tiene que ser como Pablo cuando dijo, ya estoy a punto de ser sacrificado, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de la vida. Pablo no tenía un gramo de duda en el sentido de que el Señor lo iba a recibir y le iba a decir, buen siervo fiel. Si hay duda en mí de que el Señor me diga eso, buen siervo fiel, es porque no estoy haciendo las cosas que Dios me está mandando a hacer. Y por lo tanto sé, porque el Espíritu me lo dice, que no estoy siendo obediente al Señor Jesús y que no estoy siendo obediente en lo poco. Así que cuando llegue a lo mucho, y lo mucho no se refiere aquí en la tierra, se refiere a lo que nos está reservado allá arriba en los cielos. Allá sí nos están reservadas cosas maravillosas que dice el apóstol Pablo, que no les es dado al hombre expresar. Juan, cuando en la revelación del Apocalipsis revela unas partes, pero igual, como les dije cuando vimos Apocalipsis, no está revelando todo lo que es, sino alcanza a querer ubicarlo en cuestión del lenguaje humano, ¿verdad? Calles de oro, mar de cristal, ¿cómo un mar de cristal? ¿Verdad? Puertas de perlas, murallas de piedras preciosas. Entonces, Dios tiene algo preparado fabuloso allá arriba. Él, ahora sí como decimos aquí en la tierra, Él está echando la casa por la ventana, ¿verdad? Para recibirnos allá arriba, porque al que le es fiel acá abajo, Él lo va a recompensar allá arriba. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir y está reservando grandes cosas para nosotros, pero ¿qué es lo que el Señor dirá al recibirnos? ¿Dirá eso? ¿Cómo estoy en la oración? ¿Cómo estoy en el estudio de la palabra de Dios? ¿Verdad? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 a 17. ¿Capítulo qué? 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 15 al 17. Además tiene 16. Perdón, entonces me equivoqué un versículo. Del 15 al 16. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido
arriba en gloria. A ver, 2 de Timoteo, porque a lo mejor me equivoqué ahí. 2 de Timoteo 3. Si no, ahorita lo digo de memoria porque me sé ese texto de memoria. Pero 2 de Timoteo. 3, 15 al 17. Y que desde la Ese niñez es. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está, ¿verdad? La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y el versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te harán sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, para estar sabios en nuestra salvación y estar listos para toda buena obra, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios, la oración ya vimos, pero la palabra de Dios es la única arma ofensiva aparentemente de nuestra armadura. Cuando nos ponemos la armadura, ¿verdad? Que Dios nos dice en Efesios 6:17, que ya no lo sabemos, ¿verdad? Deuteronomio 6, del 6 al 9, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. ¿Capítulo qué? 6, versículos 6 al 9. Deuteronomio 6, Versículo 6 al 9. 6 al 9 dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahí está, ¿verdad? La recomendación del Señor. Al pueblo de Israel se lo dice, y en Efesios vemos la armadura, ¿verdad? Que la espada, dice, y la espada, que es la palabra de Dios. Aparentemente es la única arma ofensiva, pero no utilicemos la palabra de Dios porque muchos quieren utilizarla como un amuleto, ¿verdad? Como si yo voy a decir, vete tentación, ¿verdad? Porque yo estoy más que vencedor en Cristo Jesús, y en ese momento se va a ir la tentación. No. O esta prueba es el enemigo y te reprendo, Satanás, y vete y se va a ir Satanás. No. Entonces, ¿por qué esa arma es ofensiva? Es ofensiva contra mis apetitos carnales. Es ofensiva para mi ego. Eso es lo que yo tengo que ver en primer lugar. Fíjense, en la tentación de Jesús, no lo vamos a leer ya por el tiempo, pero en la tentación de Jesús, Jesús le cita la escritura varias veces a Satanás, y Satanás se va hasta la última vez. Y eso porque el Señor le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero por la instrucción del Señor que le dijo, vete Satanás. No fue una orden, sí. Pero existía, ahí estaba. Así es. Y él seguía ahí, aunque Jesús le citaba la palabra, ¿verdad? Él seguía intentando, ¿verdad? Así con nosotros. Por eso Santiago dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá, ¿verdad? ¿Cuándo va a huir? Cuando Dios le diga, ya, hasta ahí, vete. Y entonces Satanás se va a tener que ir, ¿verdad? Pero no es que yo al citar la escritura, como algunos dicen, es que se cita la escritura y Satanás sale huyendo, ¿no? O hablan lenguas y Satanás sale huyendo, y Satanás sale huyendo, y cuando la nube de Jehová desciende, Satanás sale huyendo. Esas son mentiras. Que declaras. Sí, y Satanás sale huyendo. No es cierto, son mentiras. Decía, no es que cuando la presencia de Dios está, los demonios salen huyendo. ¿Y cómo entonces en el libro de Job, Satanás entró y visitó a Dios en el cielo? ¿Dónde está más la presencia de Dios? Allá en el cielo. Y Dios le dice, ¿de dónde viene Satanás? Dios no sale despavorido. ¿Qué es lo que Satanás no puede hacer cuando Dios da una orden?
Si Dios le dice, Satanás, vete, Satanás se va. No puede resistir la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, no hagamos algo de que, es que yo al citar la escritura, o si pongo y hablo la Biblia, y me pongo a leer un salmo, diablo va a salir huyendo. No es cierto. Yo tengo que aplicar la Biblia a mi vida. Por eso Jesús citaba la escritura y se la citaba a él. Ya en las últimas se la citó, ¿verdad? Pero Jesús se la citaba a él. Mira, Satanás le dijo a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque Jesús tenía hambre y tenía sed. Llevaba 40 días sin comer y sin tomar agua. Y en el desierto. Y entonces de repente viene Satanás y dice, mira, tú tienes el poder de hacer que estas piedras se conviertan en pan, Jesús. Órale, hazlo, Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estaba citándosela también a él mismo, para su fortaleza, ¿verdad? Luego que le dice, mira, tírate de este penáculo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces en piedra. Sí, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y se lo estaba también aplicando a él, como contradiciendo al enemigo, pero también aplicándoselo a él. Entonces yo tengo que entender eso. Yo cuando voy a la palabra de Dios, no debo de ver qué voy a aplicar contra Satanás, sino que debo de ver qué voy a aplicar a mi vida para que pueda resistir las tentaciones y pueda resistir las luchas y pueda fortalecerme en el Señor a través de su bendita palabra, porque como leímos en 2 de Timoteo, si yo me meto en la palabra voy a estar enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Esa es la espada. Debo de ser diestro en la palabra. Como los soldados antiguos, ¿verdad? De Roma, ¿qué hacían? Se entrenaban fuerte y hasta había un lema, haz de la empuñadura de la espada tu misma mano, ¿verdad? Entonces, la sostenían con mucha fuerza. ¿Por qué? Y la tenían que empuñar bien. ¿Por qué? Porque si no la empuñaban bien, en el primer espadazo, o la espada salía volando o se les fracturaba la muñeca, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso tengo que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Para que no salga yo lastimado por las tentaciones o por las pruebas. Muchas veces salgo lastimado por las pruebas del Señor porque no conozco la palabra de Dios, no conozco las promesas del Señor, no sé las herramientas que Dios me ha dado para sostenerme en medio de la tormenta, ¿verdad? No sé. Como Job, esa fe tremenda de Job. Job es el libro más antiguo de toda la escritura, inclusive escrito antes de Génesis, ¿verdad? Es el libro más viejo de toda la escritura. Entonces Job no tenía todas las herramientas que nosotros teníamos, pero en medio de esa prueba terrible que estaba pasando, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que me va a sacar de esta situación. Cuando él dice, y al final me levantará del polvo, no está hablando de resurrección, está hablando de que él lo levantará, que cuando él ya pisó fondo, ya estaba, ¿verdad? Totalmente, enteramente, ya no tenía ni fuerzas, nada. Dice, yo sé que de esta situación él me va a levantar, y en eso confío, ¿verdad? Entonces Job, en lo poco que había oído de Dios, se aferró a eso, ¿verdad? Se aferró fuertemente. Y Dios posteriormente al pasar esa prueba, Dios le dio un mayor conocimiento de él, ¿verdad? Al grado que Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Esa es la parte que Dios demanda de nosotros, creer a su palabra, creerle a Él, ¿verdad? Y si nosotros le creemos a Él, Dios al final nos va a demostrar que Él es real. Él es real, ¿verdad? Que Él es el que dijo ser y que estará con nosotros en medio de cualquier situación. Por entonces, no presentemos nuestros cuerpos a la inmundicia, no presentemos nosotros nuestro cuerpo al pecado, no presentemos nosotros nuestro cuerpo. Tratemos de estar meditando en la palabra de Dios y orando al Señor si queremos en verdad una vida de victoria en Jesucristo. Si queremos en verdad que cuando tropecemos nos levantamos rápidamente. Si queremos en verdad que nuestras familias tengan esa verdad en Cristo Jesús, tengan ese encuentro con el Señor Jesucristo, ¿sí?
Y yo vaya al Señor con esa actitud de una persona que busca el rostro del Señor para que Él sea exaltado y glorificado, para que Él sea el que reciba la gloria a través de nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar ahí, vamos a ver la segunda parte de este versículo. Vamos, vimos una partecita. Vamos a ver la segunda en la siguiente clase. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Pues bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque, Señor, tú hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, y nos haces ver tu gran voluntad, Señor. Que estemos preparados nosotros, que estamos en medio de una guerra, Señor, donde el mundo cada vez está buscando, Señor, cómo enviciar a la gente con el pecado, Señor, cómo hacer que la gente caiga más y más en la inmundicia, Señor, y sobre todo está buscando cómo el cristiano, Señor, capturarlo, enviciarlo con las cosas de este mundo, y él pueda quitarse del propósito de Dios para su vida. Señor, clamamos a ti, venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que si el mundo ha hecho esto en nosotros, que si hemos presentado nuestros cuerpos, Señor, nuestros miembros al pecado, si lo hemos ocupado para cosas que no, Señor, tú nos perdones. Tú nos perdones, Señor, y nos ayudes, Señor, a cambiar esta manera. Nos ayudes, Señor, a entender, Señor, la gran responsabilidad y además el gran privilegio que tenemos de ser llamados tus hijos, tus soldados también, Señor. Y que estamos en medio de una guerra tan fuerte, Señor, donde de nosotros depende también la salvación de algunos, Señor. De que el Evangelio les sea llegado a algunos. Señor, cuando un soldado no cuida su posición, provoca que otros soldados caigan heridos también en la batalla, Señor. Que entendamos esta parte, Señor. Que comprendamos, Señor, que cuando demos cuentas de las guerras que enfrentamos, Señor, ante ti, daremos cuentas al Dios vivo y verdadero. Y que tú, Señor, serás fuerte y duro, Señor, con aquellos que vivieron, Señor, una vida descuidada. Una vida, Señor, no en santidad, no en integridad, no en oración ni en estudio de tu palabra, Señor. Que tú no serás, Señor, un alcahuete ni un Dios que va a solapar, Señor, nuestra indiferencia a tu palabra, nuestra indiferencia a la oración, Señor, nuestra indiferencia a la predicación del Evangelio, Señor, sino que tú serás un Dios, Señor, implacable con aquellos, Señor, que aparentando vivir una vida cristiana, Señor, siguen viviendo en las cosas de este mundo. Si son tus hijos, vendrá disciplina fuerte, Señor, pero si no son, será el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Señor, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y cambia nuestra manera de pensar, Señor. Cambia nuestra forma de actuar. Señor, que a partir de hoy, Señor, tú obres un cambio en nuestros corazones y tu bendita palabra transforme nuestro ser, Señor. Porque queremos llegar allá arriba. Y queremos oír esas palabras del Señor Jesús. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, nos entregamos en tus manos y a tu gran misericordia. Y te damos las gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Quién quiere chocolate? Yo. ¿No quieres atún, bizcocho? Buenas noches. Buenas noches. Ya sí. ¿Tú, Yaskin? ¿Tú, Bueno.